Mi hija pensó que yo era un estorbo, hasta que descubrí el secreto que cambiaría todo. No grité, no discutí, solo hice algo que jamás olvidará. Me desperté antes de que el sol saliera del todo. La luz tímida del amanecer se filtraba por las rendijas de las cortinas, dibujando líneas sobre el suelo. Abrí la puerta del patio y respiré hondo. El aire olía a tierra húmeda y a las bugambilias que trepaban por el muro. Cada mañana lo hacía igual, como si ese pequeño ritual me recordara que aún quedaba algo mío en este mundo. Puse a calentar el agua en la vieja olla de cobre, eché un trozo de piloncillo y un poco de canela. El aroma del café de olla llenó la cocina. Elena siempre lo preparaba así. Decía que el secreto estaba en no dejar que el piloncillo se disolviera del todo, para que quedara un dulzor áspero como la vida misma. Mientras esperaba que hirviera, escuché a Toby, el perro del vecino, ladrar desde la reja. Le lancé un pedazo de pan de maíz y movió la cola con entusiasmo, como si me diera los buenos días. A lo lejos, los altavoces de la iglesia de San Miguel anunciaban la misa temprana del domingo, y una campana solitaria resonaba entre las calles todavía medio dormidas. Sobre la mesa estaban las facturas del mes: luz, gas, agua. Todo en orden, como siempre. Me gusta tener cada cosa en su lugar. Supongo que cuando uno vive solo, el orden es la única compañía que no se queja. Fue entonces cuando sonó el teléfono. Miré la pantalla. Isabela, respondí enseguida. «Hola, papá». Su voz era dulce, pausada, la misma que me había acompañado desde que era una niña con trenzas y rodillas raspadas. «Hola, hija», le dije. «¿Dónde estás?» «En Monterrey, terminando un congreso de marketing. Ha sido agotador, pero todo va bien». Me preguntó si ya había desayunado, si la estufa seguía funcionando, si había ido al médico últimamente. Me reí. Siempre ha sido así, cuidándome con ese tono entre hija y madre. «Todo está bien, no te preocupes», le aseguré. Por detrás de su voz, escuché el ruido de un secador de cabello, el cierre de una maleta. Imaginé que estaba en un hotel, preparando su regreso. Antes de colgar, dijo: «Papá, iré a verte este fin de semana. Te quiero mucho». «Yo también te quiero, hija», contesté. Colgué y me quedé mirando el teléfono unos segundos, con una sonrisa tonta. Me serví el café y abrí el periódico El Informador. Nada fuera de lo común. Política, fútbol, el precio del aguacate subiendo otra vez. Pasaron quizá 5 minutos. Fue entonces cuando escuché algo extraño. Una voz que salía del teléfono. Pensé que lo había colgado mal. Lo tomé en la mano y vi que la llamada seguía activa. Llamada en curso. 07:46 minutos. Y luego la escuché. «Isabela. Sí, ya hablé con él», decía. Pero su voz había cambiado. Sonaba más fría, más seca. Una risa de hombre la acompañó, grave, contenida. Reconocí a Julián, su esposo. «¿Y qué te dijo el viejo?», preguntó él. «Nada, no sospecha nada. Vive entre polvo y recuerdos». El corazón me dio un vuelco. Sentí que el aire de la cocina se espesaba. «La casa vale fácil 20 millones, Isa», dijo Julián con un tono calculador. «Si lo metemos a una residencia, en 2 meses podemos venderla sin problema». Escuché el tintineo de copas, un brindis.
La voz de mi hija bajó el tono. No quiero que sufra, pero ya no puedo más. Necesitamos empezar nuestra nueva vida. Sus palabras quedaron suspendidas, flotando como cuchillos en el aire. No hubo gritos ni insultos, solo la certeza brutal de lo que acababa de escuchar. Me quedé inmóvil, con el periódico abierto sobre las rodillas. Afuera, un gato cruzó el patio y el sonido de los grillos se mezcló con el zumbido del refrigerador. Todo parecía tan normal y, sin embargo, nada lo era ya. Apagué el altavoz, dejando que el silencio me envolviera. Caminé hasta el patio, con las manos temblorosas. El cielo estaba gris, cargado de polvo. Una ráfaga de viento volcó el pequeño macetero donde Elena había plantado un cactus años atrás. Lo recogí con cuidado, sacudiendo la tierra del suelo. El tallo seguía verde, terco, como si se negara a morir. Volví a entrar. El teléfono se me resbaló de las manos y cayó al suelo. La pantalla se resquebrajó en una esquina. Aún seguía conectado. 12:47. Toqué el botón rojo. La llamada terminó. Pero su voz quedó grabada en mi cabeza, repetida una y otra vez. Mi padre ya no sirve. Mi padre ya no sirve. Me senté en la silla, frente al reloj de pared que hacía tic-tac con una lentitud cruel. Cada segundo sonaba más pesado que el anterior. Desde la calle llegaban las risas de unos niños jugando a la pelota. Por un momento pensé en salir y decirles que bajaran el ruido, pero ¿para qué? Dejé que su alegría llenara el hueco que se abría dentro de mí. Miré alrededor. Las paredes, los muebles, las fotos, todo parecía igual, pero algo se había roto para siempre. Me levanté y abrí el cajón del aparador. Allí estaba la fotografía de nuestra boda. Elena y yo, jóvenes, riendo frente a la iglesia de Zapopan. Ella sostenía un ramo de flores blancas y yo llevaba el traje que me prestó mi hermano. La miré largo rato. No lloré. A veces la tristeza no necesita lágrimas, basta con el silencio. Tomé el marco entre las manos y lo limpié con un trapo. Afuera, el viento volvió a soplar, levantando las hojas secas del patio. Pensé en Isabela, en la niña que corría descalza entre las bugambilias, la que me pedía que la subiera a mis hombros para alcanzar los mangos del árbol. Esa niña se había ido hace mucho, sin que yo me diera cuenta. «Me quiere vender», murmuré, sin reconocer mi propia voz. La casa estaba en calma. Solo el reloj insistía en recordarme que el tiempo seguía corriendo, aunque para mí se hubiera detenido. Me serví otro café, aunque ya no tenía sabor. Me quedé mirando el vapor disiparse, igual que los años, igual que la confianza. Al final, solo dije en voz baja: «Parece que ya no sirvo, Elena, pero aún no me he ido». Apagué la luz, y por primera vez en mucho tiempo, la casa se sintió verdaderamente vacía. Después de esa llamada, el sueño me abandonó por completo. Me quedé sentado en la sala, con la lámpara de pie proyectando una luz amarilla y cansada sobre la pared vacía. Afuera, los ruidos de la madrugada en la avenida Chapultepec seguían su curso. Un camión de basura, el silbido lejano de un tren, y más allá, el ladrido de un perro que parecía ladrar a la nada. Eran las 2 de la mañana. Me levanté despacio y fui a la cocina. Puse agua a hervir y preparé café como siempre, pero al probarlo, no sabía a nada. Amargo sin alma.
como si también él supiera que algo había cambiado. Me quedé allí, de pie junto a la estufa, con la taza caliente entre las manos, pero el calor no llegaba hasta los huesos. Me sentí como una sombra dentro de la casa que construí con tanto esfuerzo. No porque estuviera vacía, sino porque ya no hablaba. Al amanecer salí al porche. El aire tenía ese frío fino de las mañanas de Guadalajara en noviembre. A lo lejos vi a doña Teresa Gálvez, mi vecina de toda la vida, barriendo las hojas secas de su patio. Ella me vio y alzó la mano. «¿Todo bien, don Ricardo?», me gritó desde su lado de la calle. Asentí con una sonrisa que me costó más de lo que parecía. «Todo tranquilo, doña Teresa», respondí. Ella cruzó la calle con paso lento, cargando un paquete envuelto en servilletas bordadas. «Hice tamales esta mañana. No desayune solo, por favor», me dijo dejándolos en mis manos. Quise decir algo más que «gracias», pero la garganta no me lo permitió. Me despedí con un gesto y entré en la casa. Me senté en la cocina, los tamales frente a mí, y mis ojos se fueron directos al retrato colgado en la pared. Elena, sonriendo con ese vestido de flores que tanto le gustaba. Mientras comía, los recuerdos se fueron colando como el sol entre las rendijas. La mañana en que pusimos juntos los ladrillos de esta casa. Elena, con las manos llenas de cemento, riendo porque una gota le había caído en la nariz. Las noches en que ella cosía cortinas en el comedor, mientras yo preparaba café. El olor a madera nueva, a futuro. Recordé a Isabela cuando era niña, corriendo por el patio con un globo en la mano. Elena gritaba desde la puerta: «No te ensucies, hija». Y la niña reía sin miedo, con el mundo entero por delante. A mediodía, el cielo cambió de humor y una lluvia repentina cayó con fuerza. Salí corriendo al patio para recoger la ropa que había colgado temprano. Entre las camisas y las sábanas estaba un vestido viejo de Elena, uno azul con bordados que yo no recordaba haber dejado allí. Al querer descolgarlo, resbaló de mis manos y cayó al suelo mojado. Lo recogí rápido, pero ya estaba empapado. Lo abracé contra el pecho. El agua fría calaba la tela, pero yo no solté. Me quedé allí, bajo la lluvia, con el vestido de mi esposa entre los brazos, como si pudiera devolverle la vida solo con no dejarlo caer. Cuando la lluvia cesó, lo dejé colgado sobre una silla junto a la ventana. El sol tímido de la tarde lo fue secando poco a poco, y yo lo miraba como si esperara que de pronto ella apareciera para reclamarlo. Por la tarde, el cartero llamó a la puerta. Me entregó un sobre blanco con letras del banco. «Actualización de propiedad», decía. Firmé sin leer, lo dejé sobre la mesa sin abrir. Era demasiado para un solo día. Unos minutos después, alguien volvió a tocar. Era el muchachito que vende flores frente a la iglesia. «Señor, le traje las flores de siempre, para su esposa». Eran alcatraces, blancos, firmes, con gotas de agua como si también hubieran llorado conmigo. Le pagué con un billete arrugado y los llevé al pequeño altar que tengo en la sala, junto al retrato de Elena. Coloqué los alcatraces en un jarrón, encendí una vela y me senté a mirar. No recé, solo respiré. Más tarde salí a comprar leche en la tiendita de la esquina. Mientras elegía una bolsa, escuché una voz detrás de mí. «Don Ricardo». «¿Cuánto tiempo?». Me volví y vi a María Luisa Vargas, una mujer enérgica, de unos 40 y pocos años, con la sonrisa de quien siempre está vendiendo algo.
Ella había venido hace años a ofrecer comprar la casa. ¿Todavía no se anima a vender esa joya, don Ricardo?, preguntó medio en broma. Yo sonreí, más con los ojos que con los labios. No respondí. Me despedí y volví a casa. Pero sus palabras se quedaron conmigo, rebotando en los pasillos silenciosos, como ecos de un futuro que no quiero imaginar. Esa noche llovió otra vez, y la luz se fue. Busqué una vela vieja en el cajón de la alacena y la encendí. La llama danzaba en la oscuridad, proyectando sombras sobre las paredes. Una de esas sombras parecía la silueta de Elena, de pie, como tantas veces junto al fregadero. Me acerqué al estante donde guardo los papeles importantes. Saqué una caja con carpetas, actas, escrituras, recibos, todos a mi nombre. Elena siempre decía que no hacía falta complicarse con notarios y abogados. En una libreta antigua encontré una nota escrita por ella, pequeña, casi escondida, como un susurro. Nuestro hogar no es de piedra, sino de amor. Me quedé con esa frase clavada en el pecho. Me recordó que esta casa no era solo ladrillos y vigas. Era donde ella había reído, cocinado, rezado, donde habíamos vivido. Cerré la libreta, me levanté, fui a la cómoda del pasillo y saqué un papel doblado. Era una tarjeta con el número del licenciado Arturo Ramos. Elena lo había mencionado una vez, cuando hablábamos de poner todo en orden. Lo puse sobre la mesa junto al sobre del banco. Lo miré un rato largo. Luego apagué la vela, miré hacia la puerta cerrada y susurré: «Mañana será otro día». Y por primera vez en mucho tiempo me sentí un poco menos solo. Me desperté antes de que amaneciera del todo. El cielo todavía tenía ese color incierto entre el gris y el azul, y la neblina cubría los techos de las casas como si alguien hubiera puesto una sábana encima de Guadalajara. El aire olía a tierra húmeda y a silencio. Puse a calentar el agua, pero esta vez el café se quedó frío. No tenía ganas de beberlo. A veces el cuerpo también se cansa de fingir normalidad. Fui hasta el armario del pasillo y saqué un maletín de cuero que no usaba desde hacía años. Estaba cubierto de polvo. Lo abrí y allí estaban las carpetas viejas, las escrituras de la casa, algunos recibos de predial y una copia amarillenta de la primera hipoteca que pagué con Elena, cuando todavía soñábamos con un futuro largo. Saqué un trapo y limpié cada hoja con cuidado, como si se tratara de reliquias. Luego las ordené dentro de una funda plástica y las guardé en el maletín otra vez. Antes de salir, me detuve frente al altar pequeño de la sala. Toqué con los dedos el marco de la foto de Elena. «Acompáñame hoy, vieja», le dije en voz baja. La foto parecía sonreírme con paciencia. Tomé mi sombrero, cerré la puerta y salí al frío. El autobús 622 pasó puntual, como si supiera que lo esperaba. Subí y me senté junto a la ventana. El vidrio empañado dejaba pasar trozos de ciudad. Un puesto de jugos, una pareja discutiendo, un perro callejero corriendo detrás de una bicicleta. El viento que entraba por la ventanilla olía a gasolina, a pan tostado, a tamales recién hechos. Un vendedor ambulante se subió gritando: «Tamales oaxaqueños, calientitos». Y todos los pasajeros sonrieron con esa complicidad de quien sabe que un tamal caliente puede arreglar el día. Una anciana subió vendiendo caramelos. Le compré 2. Uno lo guardé para más tarde.
El otro se lo di a un niño que viajaba de pie, abrazando la mochila de la escuela. Me miró sorprendido, pero luego sonrió. Cuando el autobús pasó frente a la catedral, las campanas sonaron 9 veces. Bajé en la esquina de Pedro Moreno, justo frente al viejo edificio donde trabajaba el licenciado Arturo Ramos. El letrero metálico decía Ramos Asociados, abogados, con las letras ya oxidadas por el tiempo. El edificio olía a madera vieja y humedad, el mismo olor de los archivos que guardan demasiadas historias. Subí las escaleras despacio, sintiendo cómo me crujían las rodillas. Golpeé la puerta y escuché una voz desde dentro. «¡Adelante!». Empujé la puerta y lo vi. Arturo estaba detrás del escritorio, con el cabello casi blanco y las gafas en la punta de la nariz. Al levantar la vista, sonrió de inmediato. «Ricardo Morales, pensé que ya te habías ido al cielo». Reí. «Todavía no me quieren allá arriba», le contesté. Nos dimos la mano. Una mano firme, cálida. La suya temblaba un poco, igual que la mía, pero todavía conservaba esa energía de los años en que los dos éramos jóvenes y necios. Nos sentamos. Él me ofreció café. Lo acepté, aunque ya había tenido suficiente por la mañana. «Cuéntame», dijo, con esa voz que nunca perdía autoridad. «¿Qué te trae por aquí después de tantos años?». Le conté todo. No exageré ni adorné nada. Le hablé de la llamada, de las palabras que escuché por accidente, de la sensación de vacío que me dejó. Arturo no me interrumpió ni una vez. Solo asentía de vez en cuando, con el ceño fruncido. Cuando terminé, puso la taza sobre el escritorio y se quedó callado unos segundos. Luego dijo: «Eso es grave, Ricardo, pero no estás indefenso». Sacó una lupa de su cajón. Revisó las escrituras y los recibos que le llevé. Sus dedos pasaban sobre el papel con la precisión de quien ha visto demasiados casos parecidos. «La casa está a tu nombre», me dijo finalmente. «Nadie puede venderla, ni decidir por ti. Eres el único propietario». Sentí un alivio tan grande que me faltó el aire por un momento. Vi los sellos rojos sobre el papel como si fueran una puerta abierta. Una salida. A veces uno olvida que el papel también puede proteger, dije casi para mí. Arturo sonrió. «Haz las cosas con cabeza, no con rabia», me aconsejó. «La rabia envejece más que los años». Me explicó que debía abrir una cuenta aparte en Banorte, por precaución, dijo. Y luego escribió en una hoja un nombre y un número de teléfono. María Luisa Vargas. «Una amiga mía», comentó. «Corredora inmobiliaria seria. Ayuda a mucha gente mayor a manejar sus propiedades sin meterse en líos. Si decides vender o simplemente valorar tu casa, ella sabrá cómo hacerlo». Tomé la hoja y la guardé en mi bolsillo. Antes de que me marchara, Arturo me acompañó hasta la puerta. Su oficina olía a tabaco viejo y a papel mojado, igual que hace 30 años. «Ricardo», dijo antes de dejarme ir, «a veces la justicia llega cuando uno deja de esperarla». Lo miré un momento. No sabía si se refería a mi hija, a la vida o a nosotros mismos. Solo asentí. Fuera, el sol ya había disipado la niebla. Caminé unas cuadras hasta un pequeño restaurante, donde solía almorzar cuando trabajaba en el centro. Pedí un pozole con chile seco y limón.
El caldo humeante me recordó los almuerzos de Elena los domingos. En la mesa de al lado, 2 hombres discutían sobre precios de terrenos en Zapopan. Hablaban de millones, de oportunidades, de inversiones seguras. Yo los escuchaba sin querer, con el corazón latiendo más rápido. Todo en Guadalajara parecía girar alrededor de la tierra y del dinero, como si el alma hubiera quedado fuera del trato. Al terminar, la mesera me miró con curiosidad. «¿Usted es el ingeniero Morales, verdad?», preguntó. Asentí sorprendido. «Mi papá trabajó con usted en la obra del puente de Tonalá», dijo. «Siempre lo recuerda como el ingeniero que nunca fallaba su palabra». Sonreí, y por primera vez en mucho tiempo, esa sonrisa no dolió. «Qué gusto saber que alguien todavía me recuerda así», le respondí. Pagué la cuenta y salí al aire cálido del mediodía. El camino de regreso fue tranquilo. En el mercado de San Juan de Dios me detuve frente a un puesto de flores. Las bugambilias moradas parecían arder bajo el sol. Compré un ramo y lo llevé conmigo, apretándolo contra el pecho durante todo el viaje en autobús. Al llegar a casa, el cielo ya se teñía de naranja. Coloqué las flores en una maceta del porche. Desde la reja vi a doña Teresa regando sus plantas. Me saludó con la mano y yo le devolví el gesto. «Hoy se ve contento, don Ricardo», me gritó. «Un poco más en paz, doña Teresa», le respondí. Entré en casa. El aire olía a madera vieja y café frío. Me senté frente a la mesa, abrí la libreta que Arturo me había dado. Leí despacio el nombre escrito con tinta azul. María Luisa Vargas, 33452867. Debajo escribí con mi letra temblorosa: «Llamar mañana». Apagué la luz y la casa quedó envuelta otra vez en silencio. Pero esta vez no me pesó tanto. Desperté antes de que saliera el sol. El aire estaba frío y el cielo todavía dormido. Los sonidos del vecindario apenas empezaban a asomar. El rumor de una escoba en la acera, el motor de una camioneta lejana, el canto perezoso de un gallo perdido entre las azoteas. Barrí el patio, regué las macetas de bugambilia y saqué la basura. Era un hábito que no podía dejar, aunque no hubiera nadie más para notar si lo hacía o no. Después preparé café, lo vertí en mi taza de barro y me senté en el porche. El vapor subía lento, como si también dudara del día que comenzaba. Saqué el papel con el número que Arturo me había dado y lo marqué. «¿Bueno?», respondió una voz joven, firme, con energía de mañana. «María Luisa Vargas, buenos días». «Buenos días, señorita», dije. «Me llamo Ricardo Morales». El licenciado Arturo Ramos me dio su contacto. Quisiera saber el valor actual de mi casa. Hubo un breve silencio al otro lado, un ruido de teclado. «Por supuesto, don Ricardo. ¿Podríamos reunirnos hoy para conversar mejor?» «Claro», respondí. «Dígame dónde». «En la Flor de Nayarit, en Chapalita, a las 10 de la mañana. Yo invito el café». Colgué. El corazón me latía despacio, pero fuerte. El café. La Flor de Nayarit estaba lleno de luz. El olor a pan dulce recién horneado se mezclaba con el murmullo de las conversaciones y el vaivén de los ventiladores de techo. Me senté en una mesa junto a la ventana y esperé. A los pocos minutos, una mujer entró. 30 y tantos años, el cabello recogido con un broche, una camisa blanca sin arrugas y una sonrisa segura de sí misma. Se acercó, extendió la mano.
¿Don Ricardo Morales? El mismo, respondí. Nos sentamos. Ella sacó una tableta electrónica. Me pidió permiso para anotar. Su casa está en la colonia Santa Tere, ¿verdad? Sí. Calle Hidalgo, esquina con la pequeña capilla. Ah, conozco la zona, dijo. Las propiedades allí tienen buena demanda. ¿Tiene fotos recientes? Saqué mi teléfono. Le mostré unas imágenes del jardín, el corredor, la fachada. Ella las miró con atención y asintió. Está muy bien cuidada, don Ricardo. Conozco a un comprador que paga en efectivo. Podría cerrar trato en menos de 2 semanas. La miré sin hablar. ¿Sin que nadie más lo sepa?, pregunté por fin. Ella me sostuvo la mirada unos segundos. Por supuesto, don Ricardo, la discreción también se paga, dijo con una media sonrisa. Esa misma tarde, María Luisa vino a ver la casa. El sol caía fuerte, pero en el corredor se mantenía una sombra amable. Le ofrecí un vaso de agua de Jamaica. Desde su patio, doña Teresa nos observaba entre las rejas con curiosidad. «¡Qué casa tan viva!», comentó María Luisa al entrar. «Ha visto muchos años», respondí. Ella recorrió cada habitación con mirada meticulosa. Midió las paredes, tomó notas en su libreta, hizo fotografías. Al llegar al comedor, se detuvo frente al retrato de Elena. Era una mujer muy bella, asentí. Y fuerte, dije. Muy fuerte. Ella sonrió apenas y siguió apuntando. En ese momento sonó mi teléfono. Era Isabela. Dudé unos segundos antes de contestar. «Papá», dijo con voz dulce, «te llamaba para decirte que este fin de semana voy a verte. ¿Necesitas algo?» «Nada, hija», contesté con calma. «Todo está bien aquí», corté. María Luisa, que había escuchado, me miró de reojo. «A veces la sangre no basta», dijo en voz baja, casi para sí. Al día siguiente recibí un correo de ella con asunto: propuesta confidencial. En el mensaje confirmaba que tenía un comprador interesado, dispuesto a pagar en efectivo, transferencia directa. «Lo único que necesito es que firme un poder temporal», añadió. Nos citamos en la sucursal Banorte de Avenida Vallarta. El gerente, un hombre joven de corbata apretada, me reconoció. «Don Ricardo, qué gusto verlo otra vez. ¿Aún vive en la casa de las bugambilias?» «Sí, todavía», respondí. Todo se desarrolló con orden. Revisé los papeles, firmé donde debía. Mis manos, curiosamente, no temblaron. María Luisa sonreía satisfecha. «Felicidades, don Ricardo. Es un buen trato», me dijo. Guardé las copias en mi maletín y salimos. Ella me ofreció llevarme en su coche, pero preferí caminar. Al caer la noche, pasé por el mercado nocturno de Chapalita. Las luces amarillas colgaban de los árboles, el aire olía a carne asada y a elote con mayonesa. Caminé despacio, sin rumbo fijo. En un puesto, un niño vendía coronas de flores de papel. Compré una. «¿Para regalo, señor?», preguntó. «Para alguien que ya no necesita regalos», le respondí. Volví a casa con la pequeña corona en la mano. La puse sobre el altar de Elena y encendí una vela. En la calle sonaba una vihuela. Alguien cantaba «Cielito lindo», con una voz que parecía venir desde otro tiempo. Me quedé allí escuchando, con el corazón un poco más tranquilo. Al día siguiente fui a ver a Arturo. Su oficina olía a café recién hecho. Le mostré los documentos.
Perfecto, dijo después de revisarlos. Todo legal. Ningún cabo suelto. Le conté que Isabela me había llamado justo cuando la agente estaba en casa. Él soltó una carcajada breve. No digas nada todavía. Deja que el silencio haga su trabajo. Asentí. Era un consejo que entendía más con los años que con las palabras. Una semana después, María Luisa volvió. Traía la carpeta final, 2 testigos y una sonrisa profesional. «Hoy cerramos, don Ricardo», me dijo, mientras colocaba los documentos sobre la mesa del comedor, el mismo lugar donde Elena solía servir la cena. Leí cada línea con calma, luego firmé. «Felicidades», dijo. «Está hecho». El sonido de su pluma al rozar el papel fue como el último latido de una etapa de mi vida. Cuando se marcharon, me quedé un rato mirando alrededor. La casa parecía más luminosa, más grande. No triste, solo vacía de ruido. Esa noche, doña Teresa tocó la puerta. Traía un flan en una bandeja. Vi a una muchacha tomando fotos de su casa, dijo con tono curioso. ¿Va a mudarse, don Ricardo? Solo limpiando los recuerdos, doña Teresa. Ella sonrió con esa sabiduría silenciosa que tienen los viejos. A veces limpiar también es empezar, respondió, dejándome el postre en la mano. Nos despedimos con un gesto. Desde su puerta me lanzó una última mirada, larga, de quien intuye más de lo que dice. Esa noche recogí algunas cosas. El abrigo de Elena, unas libretas con su letra, el crucifijo de madera que colgaba junto a la cama. Los puse dentro de una maleta pequeña y la dejé cerca de la puerta. Antes de irme a dormir, revisé el teléfono. Tenía un mensaje nuevo. Transferencia confirmada. María Luisa. Apagué la pantalla y me quedé mirando la oscuridad del techo. Respiré hondo. No sentí culpa ni miedo, solo una paz extraña, como si finalmente hubiera cerrado una puerta que llevaba mucho tiempo abierta. El silencio de la casa ya no dolía. Solo anunciaba que algo, por fin, había comenzado a moverse. Desperté antes de que saliera el sol. El aire estaba frío y el cielo todavía dormido. Los sonidos del vecindario apenas empezaban a asomar. El rumor de una escoba en la acera, el motor de una camioneta lejana, el canto perezoso de un gallo perdido entre las azoteas. Barrí el patio, regué las macetas de bugambilia y saqué la basura. Era un hábito que no podía dejar, aunque no hubiera nadie más para notar si lo hacía o no. Después preparé café, lo vertí en mi taza de barro y me senté en el porche. El vapor subía lento, como si también dudara del día que comenzaba. Saqué el papel con el número que Arturo me había dado y lo marqué. «¿Bueno?», respondió una voz joven, firme, con energía de mañana. «María Luisa Vargas, buenos días». «Buenos días, señorita», dije. «Me llamo Ricardo Morales». El licenciado Arturo Ramos me dio su contacto. Quisiera saber el valor actual de mi casa. Hubo un breve silencio al otro lado. Un ruido de teclado. «Por supuesto, don Ricardo. ¿Podríamos reunirnos hoy para conversar mejor?» «Claro», respondí. «Dígame dónde». «En la Flor de Nayarit, en Chapalita, a las 10 de la mañana. Yo invito el café». Colgué. El corazón me latía despacio, pero fuerte. El café. La Flor de Nayarit estaba lleno de luz. El olor a pan dulce recién horneado se mezclaba con el murmullo de las conversaciones
y el vaivén de los ventiladores de techo. Me senté en una mesa junto a la ventana y esperé. A los pocos minutos, una mujer entró. 30 y tantos años, el cabello recogido con un broche, una camisa blanca sin arrugas y una sonrisa segura de sí misma. Se acercó, extendió la mano. ¿Don Ricardo Morales? El mismo, respondí. Nos sentamos. Ella sacó una tableta electrónica. Me pidió permiso para anotar. Su casa está en la colonia Santa Tere, ¿verdad? Sí. Calle Hidalgo, esquina con la pequeña capilla. Ah, conozco la zona, dijo. Las propiedades allí tienen buena demanda. ¿Tiene fotos recientes? Saqué mi teléfono. Le mostré unas imágenes del jardín, el corredor, la fachada. Ella las miró con atención y asintió. Está muy bien cuidada, don Ricardo. Conozco a un comprador que paga en efectivo. Podría cerrar trato en menos de 2 semanas. La miré sin hablar. ¿Sin que nadie más lo sepa? Pregunté por fin. Ella me sostuvo la mirada unos segundos. Por supuesto, don Ricardo. La discreción también se paga, dijo, con una media sonrisa. Esa misma tarde, María Luisa vino a ver la casa. El sol caía fuerte, pero en el corredor se mantenía una sombra amable. Le ofrecí un vaso de agua de Jamaica. Desde su patio, doña Teresa nos observaba entre las rejas con curiosidad. «¡Qué casa tan viva!», comentó María Luisa al entrar. «Ha visto muchos años», respondí. Ella recorrió cada habitación con mirada meticulosa. Midió las paredes, tomó notas en su libreta, hizo fotografías. Al llegar al comedor, se detuvo frente al retrato de Elena. Era una mujer muy bella, asentí. Y fuerte, dije. Muy fuerte. Ella sonrió apenas y siguió apuntando. En ese momento sonó mi teléfono. Era Isabela. Dudé unos segundos antes de contestar. «Papá», dijo con voz dulce, «te llamaba para decirte que este fin de semana voy a verte. ¿Necesitas algo?» «Nada, hija», contesté con calma. «Todo está bien aquí». Corté. María Luisa, que había escuchado, me miró de reojo. «A veces la sangre no basta», dijo en voz baja, casi para sí. Al día siguiente, recibí un correo de ella con asunto: propuesta confidencial. En el mensaje confirmaba que tenía un comprador interesado, dispuesto a pagar en efectivo, transferencia directa. Lo único que necesito es que firme un poder temporal, añadió. Nos citamos en la sucursal Banorte de Avenida Vallarta. El gerente, un hombre joven de corbata apretada, me reconoció. «Don Ricardo, qué gusto verlo otra vez. ¿Aún vive en la casa de las bugambilias?» «Sí, todavía», respondí. Todo se desarrolló con orden. Revisé los papeles, firmé donde debía. Mis manos, curiosamente, no temblaron. María Luisa sonreía satisfecha. «Felicidades, don Ricardo. Es un buen trato», me dijo. Guardé las copias en mi maletín y salimos. Ella me ofreció llevarme en su coche, pero preferí caminar. Al caer la noche, pasé por el mercado nocturno de Chapalita. Las luces amarillas colgaban de los árboles. El aire olía a carne asada y a elote con mayonesa. Caminé despacio, sin rumbo fijo. En un puesto, un niño vendía coronas de flores de papel. Compré una. «¿Para regalo, señor?», preguntó. «Para alguien que ya no necesita regalos», le respondí. Volví a casa con la pequeña corona en la mano. La puse sobre el altar de Elena y encendí una vela.
En la calle sonaba una vihuela. Alguien cantaba Cielito lindo, con una voz que parecía venir desde otro tiempo. Me quedé allí escuchando, con el corazón un poco más tranquilo. Al día siguiente fui a ver a Arturo. Su oficina olía a café recién hecho. Le mostré los documentos. «Perfecto», dijo después de revisarlos. «Todo legal. Ningún cabo suelto». Le conté que Isabela me había llamado justo cuando la agente estaba en casa. Él soltó una carcajada breve. «No digas nada todavía. Deja que el silencio haga su trabajo», asentí. Era un consejo que entendía más con los años que con las palabras. Una semana después, María Luisa volvió. Traía la carpeta final, 2 testigos y una sonrisa profesional. «Hoy cerramos, don Ricardo», me dijo, mientras colocaba los documentos sobre la mesa del comedor, el mismo lugar donde Elena solía servir la cena. Leí cada línea con calma, luego firmé. «Felicidades», dijo. «Está hecho». El sonido de su pluma al rozar el papel fue como el último latido de una etapa de mi vida. Cuando se marcharon, me quedé un rato mirando alrededor. La casa parecía más luminosa, más grande. No triste, solo vacía de ruido. Esa noche, doña Teresa tocó la puerta. Traía un flan en una bandeja. «Vi a una muchacha tomando fotos de su casa», dijo con tono curioso. «¿Va a mudarse, don Ricardo?» «Solo limpiando los recuerdos, doña Teresa». Ella sonrió con esa sabiduría silenciosa que tienen los viejos. «A veces limpiar también es empezar», respondió, dejándome el postre en la mano. Nos despedimos con un gesto. Desde su puerta me lanzó una última mirada, larga, de quien intuye más de lo que dice. Esa noche recogí algunas cosas. El abrigo de Elena, unas libretas con su letra, el crucifijo de madera que colgaba junto a la cama. Los puse dentro de una maleta pequeña y la dejé cerca de la puerta. Antes de irme a dormir, revisé el teléfono. Tenía un mensaje nuevo. Transferencia confirmada. María Luisa. Apagué la pantalla y me quedé mirando la oscuridad del techo. Respiré hondo. No sentí culpa ni miedo, solo una paz extraña, como si finalmente hubiera cerrado una puerta que llevaba mucho tiempo abierta. El silencio de la casa ya no dolía. Solo anunciaba que algo, por fin, había comenzado a moverse. Me desperté antes que los gallos. Las 4:02 marcaba el viejo reloj de pared, el mismo que colgaba en la cocina desde que Elena y yo nos casamos. Todo estaba en silencio, salvo por algún ladrido lejano y el canto cansado de un gallo allá por el potrero. La casa, tan quieta, parecía saber que esa mañana era distinta. Encendí la luz tenue de la cocina y puse agua a hervir. El gas hizo su típico clac al girar la perilla. Mientras esperaba, saqué el tarro del café molido que guardaba para mí, no para visitas. Café fuerte, amargo, sin azúcar, como me gustaba desde joven. Serví una taza, me apoyé en la encimera y la bebí despacio. Cada sorbo tenía gusto a despedida. Sobre la mesa ya estaba lista la pequeña caja de madera que guardaba desde hace años. Dentro estaban mis documentos, algunas fotos en sepia, donde Elena y yo sonreíamos con los ojos entrecerrados por el sol, su crucifijo de plata con la cadena rota, y una Biblia de bolsillo que ya tenía las esquinas dobladas por tanto uso. La abrí un momento, por costumbre, por nostalgia. Un pétalo seco cayó desde el libro de Isaías. Lo guardé sin decir nada. Cerré la caja
y la puse dentro de la valija junto con mi mejor camisa y el pantalón que usé en el bautizo de Isabela. Antes de marcharme, recorrí la casa, como quien pasea por una memoria. Afuera, el aire estaba fresco. Regué las macetas de cactus que Elena había colgado en el porche, aunque ya no necesitaban agua. Era más bien un gesto, una forma de decirles adiós. Pasé el trapo por el marco de la foto de nuestra boda, esa que colgaba en la sala. La imagen estaba un poco opaca y nuestros rostros jóvenes parecían burlarse del viejo que ahora los miraba. Fui hasta el altar que hicimos tras la muerte de Elena. Reemplacé las flores secas por unas azucenas blancas que había comprado el día anterior. Coloqué una vela nueva, la encendí y me quedé un minuto mirando cómo la llama temblaba. Al pasar frente al cuarto de Isabela, no pude evitar detenerme. La puerta estaba entornada. Empujé despacito. El cuarto vacío. Solo quedaban un par de estantes polvorientos y una caja con juguetes olvidados. Me agaché, saqué la muñeca que Elena había cosido con tanto esmero cuando Isabela tenía 5 años. Le faltaba un zapato y el vestido estaba torcido. La alisé con cuidado y la puse sobre el estante. Justo en ese momento, mi celular vibró. Era Arturo. Todo listo, don Ricardo. El traspaso se firmó esta mañana. Gracias, muchacho, dije con voz ronca. Tomé las llaves y caminé hasta la ferretería de Miguel López, justo en la esquina. Él estaba organizando cajas de tornillos cuando me vio entrar. ¿Otra vez con tus reparaciones, don Ricardo? Me soltó con esa sonrisa pícara de siempre. Sí, algo así, Miguel. Hoy toca cerrar bien. Compré 2 cerraduras nuevas y unas bisagras por si acaso. Volví a casa caminando despacio, escuchando cómo las llantas de una bicicleta crujían por la calle y cómo un grupo de niños jugaba al fútbol más allá, en la esquina. Ya en casa, cambié las cerraduras de la puerta principal y de la del patio trasero. Revisé que todo cerrara bien, hasta las ventanas. Me sentí como un guardia encerrando sus recuerdos. La noche anterior, Arturo me había ayudado a instalar una cámara diminuta en el marco de una foto del pasillo. Pequeña como una moneda, apenas visible. Encendí el celular y comprobé que todo funcionaba. La imagen era clara. La entrada, el portón, la sombra del árbol que Elena plantó hace años. Me senté en la mesa del comedor. Saqué papel, una pluma negra que apenas escribía, y comencé a redactar. Escribí lento. Me temblaban un poco los dedos, pero cada palabra era firme. Isabela, escuché todo. Ya no hay nada que hablar. La casa fue vendida y el dinero está a salvo. No soy tu carga ni tu problema. Tu padre, Ricardo. Lo doblé con cuidado. Lo metí en un sobre blanco y lo cerré con firmeza. Fui hasta la puerta principal, justo bajo el letrero de madera que decía «Bienvenidos, Morales», y que Elena había colgado hace años con tanto orgullo. Ahí lo pegué, centrado. Mientras hacía eso, escuché pasos. Doña Teresa venía cruzando la calle con una canasta de naranjas. ¿Se va de viaje, don Ricardo? Solo a descansar un tiempo, doña Teresa. Ella miró hacia el interior de la casa, vio la valija junto a la puerta. Bajó un poco la vista. No le gusta dejar las plantas sin agua, ¿verdad? Le sonreí. Le dejo las llaves viejas. Por si alguien pregunta, dígale que todo está en orden. Ella las tomó sin decir mucho.
Solo me puso una mano sobre el brazo. Que Dios lo acompañe, Ricardo. Antes de salir, abrí la ventana del salón. El aire entró con olor a bugambilias y madera vieja. Cerré la puerta, giré la nueva llave y me quedé un momento ahí, parado, mirando el letrero dorado bajo el sol de mediodía. Familia Morales. Aún brillaba. Bajé los 3 escalones con lentitud. Sentí el crujido de mis rodillas y el peso del pasado sobre los hombros. Tomé la valija y comencé a caminar hacia la esquina. Pedí un taxi hasta Zapopan Viejo. El chofer era un hombre de unos 40, con voz amable y música de Javier Solís en la radio. Mi padre también vendió su casa el año pasado, me dijo. Dice que se siente más libre. No supe qué responder. Miré por la ventanilla. Las jacarandas estaban en flor. Un violeta intenso cubría la calle como si alguien hubiese derramado pintura. Cuando llegamos, el complejo era modesto pero limpio. Jardines cuidados, bancas a la sombra y vecinos que saludaban al pasar. Pedí una unidad en planta baja. El conserje me entregó las llaves. «Tiene buena luz por la mañana», dijo. «Eso me basta», le respondí. Entré. Paredes blancas, piso limpio. Coloqué mi valija en la esquina. Puse la caja de madera sobre una repisa. Me senté en el sillón, solo, en silencio. Afuerita, alguien tenía la radio encendida. Un bolero antiguo flotaba por el aire. Contigo aprendí. Encendí mi laptop. Ingresé al sistema de cámaras. Ahí estaba, la puerta de mi antigua casa, el sobre blanco aún pegado, la sombra del árbol moviéndose con el viento. Silencio, todo en calma. Apagué el volumen. Me quedé mirando la imagen sin pestañear. En ese rectángulo brillante sabía que algo había terminado. Y quizá, solo quizá, algo nuevo iba a comenzar. 2 días después del silencio que dejé caer como piedra al fondo de un pozo, recibí un mensaje corto, sin adornos, directo como una navaja. «Llegaron, están frente a la casa». Era Arturo. Abrí la aplicación de la cámara en mi celular, con dedos que ya no tiemblan de miedo, pero sí de memoria. La imagen se cargó lenta, y ahí estaban. Isabela, mi hija, vestida de negro como si llegara a un velorio, bajó del asiento del pasajero. A su lado, Julián, ese esposo suyo que siempre me pareció más fachada que familia, abrió la cajuela del sube blanco, con movimientos mecánicos. Sacaron 2 maletas grandes, ruedas nuevas, caras. Su vida entera resumida en 2 valijas, como si eso bastara para volver. Vi cómo ella sacaba del bolsillo la llave vieja, esa que aún guardaba como amuleto. Se acercó con decisión, metió la llave en la cerradura, giró. Nada. Volvió a intentar más fuerte. La cerradura no se movía ni 1 milímetro. «¿Qué pasa?», preguntó Julián ya impaciente. Ella no respondió. Le pasó la llave. Él también intentó. Nada. Vi en la pantalla cómo la rabia empezaba a hervirle bajo la piel. «Papá, papá, ¿estás ahí?», gritó, golpeando la puerta con el puño cerrado. Yo no estaba, y aunque lo hubiera estado, no habría abierto. Entonces, ella se percató del sobre blanco pegado con banqueo transparente justo en medio de la puerta. Lo arrancó de un tirón. Lo abrió ahí mismo, sin pensarlo, y empezó a leer en voz alta, a medida que avanzaba.
Sus cejas se fruncían, la boca temblaba. Julián se acercó, leyó por encima de su hombro. ¿Vendió la casa?, susurró. «No puede ser, no puede hacerme esto», rugió ella, la voz ya quebrada. Lanzó el sobre al suelo, lo pisoteó. Pateó una de las maletas que salió rodando hasta el borde de la banqueta. Mi corazón, del otro lado de la ciudad, no se inmutó. Pero mis recuerdos, esos sí se movieron. Vi cómo Julián intentaba calmarla. «Te dije que no lo presionaras. Mira lo que hiciste. Tú fuiste quien me insistió. Querías el dinero tanto como yo. No pongas palabras en mi boca, pues asúmelo, Julián. Esto también es culpa tuya», se gritaban como extraños frente a la casa que construí con mis propias manos. Vecinos empezaron a asomarse discretamente desde detrás de las cortinas. Doña Teresa, la de la casa al lado, se acercó con su andar pausado, el chal tejido colgando del brazo. «Don Ricardo ya no vive aquí», dijo con voz firme. «Déjenlo en paz». Isabela se volvió como un vendaval. «Esa casa es mía», gritó. La frase quedó suspendida en el aire, helada, más hiriente que el viento de enero. Varios vecinos salieron a mirar. Un hombre incluso sacó el celular para grabar. Yo no sentí vergüenza, sentí lástima. Después del espectáculo, Isabela se dejó caer en el umbral. Sentada, con la espalda contra la puerta cerrada, retomó el sobre, como buscando alguna palabra que la salvara. Lo leyó 1, 2, 3 veces. Julián se alejó, sacó su celular y dijo por teléfono: «Necesito un abogado, de inmediato». Isabela alzó la vista, los ojos rojos, las mejillas húmedas. «Él me lo debe, todo esto me lo debe». Esa última frase me atravesó como un cuchillo sin filo, lento, oxidado, implacable. Esa tarde, doña Teresa me llamó. No preguntó cómo estaba, solo dijo: «Lloró como niña, don Ricardo, pero también gritó cosas feas, no sé si de rabia o de vergüenza. Yo solo le pedí un favor: no diga a nadie dónde estoy». «Lo prometo», respondió. Al día siguiente, mientras desayunaba pan dulce con café, escuché el timbre del celular. Era un número de la policía local. «¿Don Ricardo?» «Sí, habla». «Aquí, oficial Méndez. Hemos recibido un reporte sobre disputa de propiedad en su antigua dirección. Necesito confirmar unos datos. Le mandé por correo los documentos de venta, la escritura, todo lo que Arturo me había ayudado a gestionar». Minutos después me respondió: «Todo legal, don Ricardo. No tiene nada de qué preocuparse». «Gracias, hijo. Solo quiero paz». Creí que eso sería el final del capítulo. Pero la paz no llega tan fácil cuando el rencor es huésped antiguo. Esa tarde recibí un correo. Remitente, una dirección desconocida. Asunto, vacío. Cuerpo del mensaje: «Papá, ¿por qué?». No contesté. Más tarde encendí la cámara. Vi a Isabela parada frente a la casa. No golpeó, no gritó. Solo estuvo ahí, quieta, con la llave en la mano. Miró hacia la puerta y luego se fue, sin mirar atrás. Esa noche me encontré con Arturo en la esquina del Mariachi, aquel bar de viejos borrachos y jóvenes con corazones rotos.
Me esperaba con 2 tequilas ya servidos. A veces, dijo levantando el vaso, perder una hija es ganarse la dignidad. No le respondí, solo brindé. El trago bajó lento, como ceniza caliente. En el escenario, un trío empezó a tocar El Rey. Todo el bar cantó al unísono. Yo sé bien que estoy afuera. Yo también lo sabía. Estaba afuera, de sus vidas, de esa casa, de mi rol de padre, al menos del que ella esperaba. Al regresar a mi departamento, encendí la cámara una vez más. La puerta seguía cerrada. El sobre ya no estaba. Solo quedaba un pedazo rasgado, pegado por una esquina. Apagué la pantalla, corrí las cortinas. Afuera, la lluvia empezó a tamborilear suave sobre el techo de lámina. Me senté en la oscuridad, dejé que el sonido llenara la habitación, y entonces lo dije, apenas en un suspiro. Ya empezó la tormenta, pero no hablaba del clima. La verdadera tormenta estaba dentro. Esa mañana, lo juro por la Virgen, el café tenía otro sabor. No era amargo, no era dulce. Era como si presintiera algo. Estaba mojando la concha en la taza, como he hecho toda la vida, desde que mi difunta esposa me enseñó a hacerlo así. Cuando el timbre sonó, no era común a esa hora. Me levanté con cuidado. Los huesos ya me crujían como las ramas secas en diciembre, y abrí la puerta. Era Esteban, el joven portero de la privada, con una cara que no me gustó. Le llegó esto, don Ricardo, del juzgado. Vi el sobre amarillo con el sello. Juzgado Civil de Guadalajara. Me quedé un momento ahí parado, como si el papel me quemara en la mano. Le di las gracias al muchacho, cerré la puerta con calma y me senté otra vez. Abrí el sobre, lo leí una vez, luego otra. Mis ojos, ya cansados, tardaron en enfocar bien las letras grandes. Isabela Morales Ortega versus Ricardo Morales. Motivo: transferencia indebida de propiedad sin consentimiento familiar. Me quedé inmóvil. No por sorpresa, porque en esta vida ya me cuesta asombrarme, sino por una tristeza sorda que me empapó los pulmones como si alguien hubiera abierto una llave dentro de mí. Doblé el documento, lo guardé en el cajón junto al costurero viejo de Elena, y no terminé la concha. 1 hora después ya estaba marcando el número de Arturo Ramos, el licenciado que me ayudó con la venta de la casa. Él contestó al primer timbre, y cuando le expliqué, me dijo con voz seca: «Pásese a la oficina. Hoy mismo, don Ricardo». Tomé el abrigo de lana, ese que Elena tejió antes de enfermarse, y salí. En la esquina de la cuadra, unos niños dibujaban mariposas con gises de colores en la banqueta, y más allá vi el cartel del Festival de Primavera pegado en el muro. Globos, dulces, juegos. Me detuve. Pensé en cuando Isabela tenía esa edad, cuando me pedía un algodón de azúcar más grande que su cabeza, y en cómo ahora me demandaba como si yo fuera un estafador. En la oficina, Arturo se puso los lentes y leyó todo el documento sin hablar. Solo al final levantó la vista y soltó: «No tienen caso, pero harán ruido». «¿Ruido?», pregunté. «Ella tiene contactos. Esto va a salir en los medios. Prepárese para ver su cara en la tele, don Ricardo». Yo solo asentí. No tenía fuerzas ni para enojarme, y como predijo, esa misma tarde Canal 6 Noticias sacó un reportaje. Una mujer acusa a su padre de vender la casa familiar sin aviso. Usaron una foto vieja mía del Facebook.
una donde estoy en la plaza, bailando malamente con doña Teresa durante la fiesta del pueblo. Hasta música dramática le pusieron. Me reí, pero por dentro sentí que algo se rompía. Esa noche, doña Teresa tocó mi puerta. Llevaba un plato de sopa de flor de calabaza y un periódico doblado. No les crea, don Ricardo. La gente olvida rápido, me dijo bajito, como si tuviéramos micrófonos en las paredes. Gracias, Teresa, dije. Usted siempre ha tenido buen corazón. Una semana después, llegó el día de la audiencia preliminar. El juzgado estaba en el centro, de esos edificios viejos donde el mármol ya huele a humedad y pleitos viejos. Arturo me acompañó, siempre con su portafolio negro y sus pasos lentos. Frente a la sala la vi. Isabela, vestida de blanco, seria, rígida como estatua. A su lado estaba Julián, con gafas oscuras, sosteniendo el celular como quien filma una película. Cuando me vieron, ella bajó la mirada. Yo no. Entramos. La jueza, Ramos Ortega, una mujer de unos 50 y tantos, miró los papeles y preguntó directo: ¿reconoce usted la venta de la propiedad? Sí, dije sin titubear. La casa era mía y la vendí. Del otro lado, Julián murmuró algo al oído de Isabela. Y entonces ella se alzó, indignada. Pero él no estaba en su juicio. Es un anciano. Mi papá ya no razona. Arturo no se inmutó. Se paró, ajustó el saco y dijo: mi cliente puede ser viejo, pero no tonto, y no está incapacitado. La jueza asintió. Todo parecía seguir su curso, hasta que alguien se levantó al fondo. Era Miguel López, el ferretero del barrio. Pelo canoso, manos gruesas de tanto apretar tornillos. Yo vi a don Ricardo cambiar las cerraduras de la casa con sus propias manos, dijo fuerte. Lo vi tranquilo, decidido. Y eso fue semanas antes de la venta. La sala murmuró. La jueza pidió silencio, anotó algo y aplazó la audiencia para revisión de documentos y testimonios. Esa noche, mientras veía el noticiero con el volumen bajo, sonó el celular. Número desconocido. Contesté. ¿Don Ricardo Morales? Sí, ¿quién habla? Diego Castillo, periodista de El Occidental. Quiero escuchar su versión. No tengo nada que decir, respondí tras una pausa larga. La verdad no necesita gritar. Él se quedó callado un segundo. Luego, suave, dijo: a veces sí necesita ser escuchada. A los 2 días, su nota salió publicada. Padre de 70 años, acusado injustamente por su hija. Con una foto mía regando plantas y el titular en letras grandes. La historia se viralizó. Vecinos tocaron mi puerta. Me dejaron flores, pan dulce, mensajes. Hasta el hijo de doña Chuy me abrazó sin decir palabra. Y Teresa, otra vez, se apareció con una botellita de pulque. Ahora todos saben quién es el bueno aquí, dijo entre risas. Yo solo le serví un vasito y brindamos en silencio. Esa tarde, el sol se escondía despacito detrás de los tejados. Me senté en la banca del patio, junto a la planta de albahaca que Elena cuidaba tanto. Cerré los ojos, escuché los grillos, y entonces vibró el celular. Era un mensaje de Isabela. Solo decía: no terminarás así, papá. Me quedé mirando la pantalla unos segundos. No respondí. Dejé el celular sobre la mesa y tomé la taza de café, ya frío, ya sin azúcar, mientras la última luz del día
se estiraba sobre los mosaicos del patio. Igualita a la mañana en que escuché por primera vez cómo suena la traición de una hija. Aquel amanecer no trajo el canto de los pájaros, ni el olor del café. Trajo el estruendo sordo de un teléfono vibrando sin descanso. Era Arturo. Su voz tensa. «Ricardo, no salgas, prende la tele, Canal 6, urgente». Encendí el viejo televisor de la sala. El volumen estaba bajo, pero bastaron 3 palabras para congelarme. Filtraciones del caso Morales. Luego, en letras grandes, el esposo de la demandante rompe el silencio. Y allí apareció él, Julián Ortega. Sentado frente a una cámara, la espalda algo encorvada, los ojos hundidos, rojos, como si no hubiera dormido en días. Tenía la barba desordenada, el rostro pálido. Llevaba la misma camisa que usaba cuando venía a mi casa a cenar con Isabela. Qué irónica la vida. La periodista habló. Hoy, en exclusiva, el testimonio del esposo de Isabela Morales, la demandante en el caso de la propiedad del señor Ricardo Herrera. Me llevé una mano al pecho, no por miedo, por algo más profundo. Algo que mezclaba vergüenza ajena con una punzada de compasión. Julián bajó la mirada y habló. Yo solo seguí el plan de Isabela, dijo con voz ronca. Ella me pidió que buscara un comprador, que mintiera, que le dijera a su padre que necesitábamos un préstamo urgente para una deuda médica. Pero era falso, no había tal deuda. Todo fue un montaje, una mentira. Se me aflojaron las piernas. Me senté sin darme cuenta, como si el cuerpo hubiera decidido por mí. ¿Recibió algún pago por participar en esa mentira?, preguntó la periodista. Julián tragó saliva. Ella me prometió una comisión, 20% de la venta, pero nunca la vi, nunca vi un solo peso. La cámara hizo un paneo lento hacia su rostro. Yo lo conocía. Era el rostro de un hombre derrotado. Un hombre que había llegado al límite, que ya no podía sostener el peso de su culpa. Apagué la televisión sin decir palabra. Y por primera vez en meses sentí algo parecido a alivio. Dolor, sí, pero también alivio, como si alguien hubiera abierto una ventana en una casa llena de humo. En la tarde, Arturo me llamó de nuevo. Isabela retiró la demanda. Se fue de la ciudad. Nadie sabe a dónde. Colgué sin responder. Me levanté. Caminé hasta el escritorio donde aún guardaba el monitor de las cámaras antiguas. Las mismas que nunca quise desconectar del portón de la casa. Allí estaba. El video era de esa mañana. Isabela bajando de su auto. Llevaba una chaqueta de mezclilla y una bufanda roja. Miró a su alrededor, como buscando a alguien. Se acercó al portón, se detuvo y lloró. No un llanto escandaloso, sino uno silencioso, apretado, de esos que solo se permiten cuando uno está solo. Sacó algo del bolsillo. Era el llavero viejo, con el colgante de la Virgen de Guadalupe, que le regaló Elena el día que nos mudamos. Lo colocó sobre el escalón del portón y se fue. 2 días después, un golpe suave en la puerta de mi apartamento rompió la rutina de mi silencio. Era Diego Castillo, el periodista. Llevaba una libreta en la mano y un micrófono en el bolsillo, pero no lo sacó. No vengo a grabar, don Ricardo, solo a escuchar. Nos sentamos en la terraza. El cielo estaba nublado. El café se enfrió en nuestras tazas. ¿Qué quiere que escriba al final de su historia?, preguntó.
Lo miré. Pensé en todas las palabras que podrían justificarme, todas las heridas que podría mostrar como escudo. Pero solo dije, nada más que la verdad, que el amor también puede morir en silencio. Diego asintió. Cerró su libreta y se marchó sin decir una palabra más. A veces, el silencio también es una forma de respeto. Esa misma tarde pasé por la oficina de Arturo. Me esperaba con 2 copas de vino. «Ganamos», dijo alzando la suya. Yo no brindé, solo murmuré. Nadie gana cuando la sangre se rompe. Él bajó la copa, me puso una mano en el hombro. Al menos no te perdiste a ti mismo. Nos quedamos mirando la lluvia golpear los ventanales. Cada gota era como un recuerdo, cayendo con fuerza contra el vidrio y deslizándose hacia el olvido. Al volver a casa el portero me detuvo. «Don Ricardo, le dejaron esto». Era un sobre manila sin remitente. Dentro, una hoja doblada y una fotografía. La nota decía: «Perdóname, papá, estoy embarazada». La foto era una ecografía. Un corazón diminuto latiendo en blanco y negro. Me senté en el sillón, la nota entre mis dedos temblorosos. No lloré, no grité, solo permanecí en silencio. Luego, con cuidado, la guardé dentro de la Biblia de Elena, justo entre las páginas donde ella había subrayado: «Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia». Esa noche llovía fuerte. Me senté junto a la ventana, con una copa de vino y la radio encendida. Sonaba «Si nos dejan», como una ironía del destino. Tal vez el perdón no es olvidar, sino entender, dije en voz baja. Apagué las luces. Solo dejé encendida la veladora del altar de Elena. La llama temblaba, reflejando su luz en la foto familiar. Isabela sonreía en esa imagen. Tenía apenas 15 años, el cabello suelto, los ojos llenos de vida. A su lado, Elena la abrazaba. Yo estaba detrás, con la mano en su hombro. Me acerqué y susurré: «Quizás esta historia no tenga héroes, pero tiene lecciones». Cerré la ventana. La lluvia se alejaba, como llevándose todo lo que ya no debía quedarse. Y en ese instante supe que había comenzado otra etapa. No más juicios, ni reclamos, ni titulares. Solo yo, el silencio, y la promesa de algún día volver a mirar a mi hija sin dolor. Después de la tormenta, el silencio suena diferente. No es el mismo que escuchas en la madrugada, cuando todos duermen, ni el de una casa vacía. Es un silencio denso, como si el aire mismo tuviera memoria. Había pasado un mes desde aquel juicio, desde que me vi solo, otra vez, pero esta vez en paz. Vivía en un pequeño departamento de una sola habitación en Zapopan, no lejos del mercado. Las paredes eran delgadas, se escuchaban los pasos del vecino de arriba y las risas lejanas de los niños que jugaban fútbol en la calle. Pero a mí no me molestaba. Al contrario, me hacía sentir que el mundo seguía su curso. Y yo lo miraba desde la orilla. Cada mañana, como un rito, caminaba hasta el mercado. Me gustaba llegar temprano, cuando los puestos apenas abrían y el aire aún olía a tierra húmeda y pan recién horneado. Compraba bolillos, unos huevos frescos y café molido en el mismo puesto de siempre. Don Chuy, el dueño, siempre me recibía con una sonrisa y un chiste malo. «Ahí viene el justiciero de Zapopan», decía, alzando la bolsa de café como si fuera una medalla.
Yo solo sonreía con cortesía. Nunca supe cómo responder a eso. La gente me reconocía por lo que salió en los periódicos. Me saludaban con respeto, algunos con admiración. Pero en el fondo yo no me sentía ningún héroe. Solo un hombre que había perdido muchas cosas y había intentado no perderse a sí mismo. Una mañana de sábado, mientras untaba mantequilla en el pan y escuchaba la radio a bajo volumen, llegó una carta. No era común recibir correo. Pensé que sería alguna cuenta o propaganda, pero al ver el remitente, Arturo, algo en el pecho me dio un vuelco. La abrí con cuidado, y adentro había una nota escrita con su caligrafía rápida, apretada. Te conseguí un trabajo en el rancho de mi primo en Michoacán. No es gran cosa, pero hay aire limpio, paz y buenos amaneceres. Te esperan. Me quedé sentado un largo rato, mirando el sobre como si pudiera decirme qué hacer. Cerré los ojos y traté de imaginarme. La sierra al fondo, los pastizales, el olor a madera y a establo, los amaneceres dorados que solo se ven en el campo. Sentí una punzada de nostalgia por algo que aún no había vivido. Esa tarde salí a comprar una valija. La mía vieja estaba rota desde hacía años. Fui a una tienda del centro, de esas que huelen a cuero y a polvo. El dueño, un señor canoso con voz pausada, me atendió con amabilidad. ¿Viaja lejos, don Ricardo?, me preguntó mientras me mostraba una maleta color vino. Lo suficiente para olvidarme un poco, le respondí con media sonrisa. Esa noche empaqué pocas cosas. Un par de camisas, un suéter grueso, mis cuadernos de apuntes, la foto de Elena enmarcada y la imagen del ultrasonido que Isabela me había mandado tiempo atrás. La miré largo rato antes de guardarla. No sabía por qué, pero sentí que debía llevarla conmigo. Al día siguiente, antes de partir, pasé por La Flor de Nayarit, el café donde solía ver a María Luisa cuando aún creía que todo podía arreglarse. No la veía desde el juicio. El lugar seguía igual. Las sillas de mimbre, los manteles a cuadros, el aroma envolvente a café tostado. Ella me reconoció al instante. Se acercó con discreción y me sirvió una taza sin preguntar. ¿Le gustó la vida tranquila?, me dijo con una media sonrisa, como si compartiéramos un secreto. Tomé un sorbo lento. Tranquila, pero con fantasmas, respondí. No hubo reproches, solo un silencio amable. Antes de irme, me regaló una bolsa de café tostado a mano. Para que no se olvide de este rincón, susurró. Llegué a la terminal Nueva Central antes de las 9. La estación estaba llena de vida, familias despidiéndose, mochileros con rostros dormidos, vendedores voceando dulces y revistas. El bullicio me abrumaba un poco, pero me obligué a mantener la calma. Mientras esperaba mi autobús a Michoacán, un vendedor de periódicos gritaba: «Noticias del día, accidente en hospital de maternidad». Algo en su voz me hizo voltear. Compré un ejemplar y mis ojos fueron directo al titular. Isabela Morales internada en hospital de maternidad. Estado crítico. El papel temblaba entre mis dedos. Sentí que el suelo se movía. Todo el ruido alrededor se apagó. Las voces, los motores, los anuncios por altavoz. Todo se volvió lejano. Solo quedaba esa frase, resonando en mi mente como una campana de hierro. Guardé el boleto en el bolsillo. Mis pasos, lentos pero firmes, me llevaron fuera de la fila. Tomé un taxi sin pensarlo. Al Hospital Civil Nuevo. Rápido, por favor.
Mientras el coche avanzaba, pequeñas gotas de lluvia comenzaron a golpear el parabrisas. El conductor, un joven de no más de 30, me miró por el retrovisor. ¿Familiar? Demasiado, fue lo único que pude decir. El hospital olía a desinfectante y ansiedad. Las luces frías del pasillo me recordaban a una especie de limbo. Me acerqué al mostrador. Una enfermera con bata azul me miró con cara de urgencia. ¿Pariente de la señora Isabela Morales? Asentí. No me salían las palabras. Me condujo por un corredor largo hasta una sala con paredes de vidrio esmerilado. Allí, a través del cristal, vi a Isabela. Estaba inmóvil, pálida, con tubos en los brazos. Una enfermera sostenía en brazos a un bebé recién nacido, envuelto en una manta rosada. Todo en mí se detuvo. Entré despacio. El monitor marcaba su ritmo débil pero constante. Al oír mis pasos, ella abrió los ojos, despacio. Su mirada era frágil pero viva. «Papá», susurró como si la palabra le doliera. Tomé su mano. Estaba helada. «Papá, lo siento. No supe amar bien». «Ya aprendiste», le dije acariciando su frente. «Eso basta». La enfermera me acercó al bebé. Lo tomé con torpeza al principio. Era pequeña, rojiza, con las manos diminutas cerradas en puñitos. Me miró por un segundo, como si también me reconociera. Y en ese instante sentí que algo dentro de mí, algo que había estado dormido durante años, comenzaba a despertar. Salí al pasillo después de un rato. Me senté junto a la ventana. Afuera, la lluvia había cesado. Un rayo de sol se colaba entre las nubes, iluminando los azulejos del suelo como si fueran de oro. A lo lejos, las campanas de una iglesia comenzaron a sonar. Miré al cielo y sin darme cuenta murmuré: «Gracias, Elena, por dejarme llegar a tiempo». Aquella mañana en el hospital no tenía el frío de otros días. Tal vez era el café de olla que traía entre las manos, aún caliente, aún con ese aroma de canela que tanto le gustaba a Isabela cuando era niña. En la otra mano, una bolsita con pan dulce. No era gran cosa, pero para mí era todo lo que podía ofrecerle sin palabras rebuscadas, sin discursos. Empujé suavemente la puerta. Ella ya estaba despierta. Su rostro, aún pálido por los días pasados, parecía menos tenso. Sus ojos me buscaron y me encontré con algo que no veía desde hace mucho. Una tregua. «Los doctores dicen que estaré bien», susurró. Asentí despacio, acercándome a su cama. «Tú y ella», respondí. Ella frunció ligeramente el ceño. «¿Ella?» No dije nada más. Solo señalé el Moisés junto a la ventana. Allí dormía la niña. Su respiración apenas movía la cobijita rosada. Isabela giró lentamente la cabeza. Sus labios temblaron. «Tu hija, nuestra esperanza», murmuré. No hubo lágrimas. Solo un silencio cargado de algo nuevo. Algo que ni siquiera me atrevía a nombrar. Minutos después, entró una enfermera joven, Sofía. Llevaba una bata color lavanda y una sonrisa de esas que no se ensayan. Cambió las vendas de Isabela con una suavidad casi maternal. Al irse me guiñó un ojo, como si supiera todo lo que no se había dicho. No mucho después llegó doña Teresa. Vestía un suéter beige y traía consigo un ramo de alcatraces. Los colocó en la mesita con una delicadeza solemne. Miró a Isabela, luego a mí. «La vida siempre encuentra cómo volver», dijo, más para sí misma que para nosotros. Nadie respondió.
Solo se escuchaba la lluvia suave golpeando el techo de cristal del pasillo. Ese sonido, ese golpeteo sutil, se metió en mis huesos como una promesa. Más tarde, cuando el día avanzaba con lentitud, Isabela me pidió que me sentara a su lado. Tomó mi mano. Su piel seguía frágil, pero su agarre fue firme. «Perdóname, papá, otra vez. No tienes que seguir pidiendo eso», dije, mirándola a los ojos. «Es que pensé que querías dinero. Pensé que por eso volviste». Me quedé callado. Luego le conté sobre los días en Zapopan, sobre la plaza, sobre el señor que vendía pan con nata frente a la iglesia, sobre los niños corriendo tras las palomas. Le hablé del silencio que encontré allí. Un silencio distinto al de esta casa. Un silencio que no dolía. «Pensé que quería dinero», repitió ella bajando la mirada. «Pero solo quería sentir que no te perdía. El amor no se compra, hija, pero se puede reconstruir», le respondí. En ese momento supe que algo en ella se había roto, pero también algo se había abierto. Tal vez, por fin, el muro había empezado a caer. Por la tarde llegó Arturo. Vestía sencillo, con una chaqueta gris y una expresión seria, como si todavía le costara aprender a mostrarse vulnerable. Traía una cajita pequeña. La dejó sobre la mesa sin decir palabra. «¿Qué es eso?», pregunté. «Un nuevo inicio», dijo. Luego miró a Isabela. «Un fondo de ahorro. Está a tu nombre. Es para Elena». «No hace falta», dije. «No es caridad», respondió. «Es futuro». No hubo abrazos, solo un leve asentimiento entre los tres. A veces el perdón no llega con palabras, sino con actos silenciosos. Y entonces apareció Diego Castillo. No traía cámara ni micrófono, solo una libreta y un bolígrafo. Se quedó en el umbral, casi con timidez. «No vengo a grabar, solo la gente quiere saber si perdonó». Lo miré, luego miré a la niña dormida. «El perdón no se dice, se vive», le respondí. Diego escribió la frase, me dio la mano y se marchó sin más. Supongo que, en el fondo, entendió que algunas historias no necesitan titulares. 2 meses después, bajo el cielo despejado de un domingo, bautizamos a Elena en la iglesia de San Francisco de Asís. Doña Teresa fue la madrina. Arturo y María Luisa también estaban presentes. Cuando el padre preguntó por el nombre, no dudé. «Se llamará Elena, como su abuela». Isabela soltó un sollozo suave, cubriéndose el rostro. La iglesia, con sus bancos de madera vieja y vitrales polvorientos, pareció llenarse de algo más grande que nosotros. Nos mudamos poco después a una casita en las afueras de Tlaquepaque. Nada lujoso, pero con un jardincito al frente y un corredor de tejas rojas. Cada mañana, mientras yo regaba las bugambilias, Isabela salía con Elena en brazos para tomar el sol. El sonido del carrito de tamales pasaba a lo lejos, junto con el tintinear de un viejo triciclo que un niño del barrio no dejaba de pedalear. Un día, mientras la niña dormía, me senté a escribirle una carta. «Querida Elena, cuando crezcas, sabrás que tu madre y yo nos equivocamos, pero aprendimos. No juzgues rápido, ama despacio y nunca olvides tus raíces». Guardé la carta en una caja de madera, junto con una foto de los tres. No sé cuándo la leerá. Quizá cuando ya sea madre. O quizá nunca. Pero era algo que necesitaba dejarle.
Esa tarde, al caer el sol, salí al porche con mi taza de café. El cielo estaba pintado de naranja y rojo, como si el universo también quisiera empezar de nuevo. Isabela vino detrás de mí, puso su mano sobre mi hombro. «Gracias por no rendirte conmigo». Me giré, la miré y le dije simplemente: «Era imposible». Ella sonrió. Y nos quedamos allí, mirando cómo Elena dormía en su cuna junto a la puerta, envuelta en una mantita tejida por Teresa. A lo lejos, las campanas de la iglesia sonaban. Los niños jugaban en la calle. El mundo seguía girando. Tomé un sorbo de café. El aroma a canela flotaba en el aire. Y dije casi en un susurro: «La casa se vendió, sí, pero el hogar volvió».